Bueno, buenas tardes. Siguiendo con nuestro martes de divulgación científica, hoy día 8 de julio tenemos el tema consentimiento informado para reporte de caso. Hoy día contamos con la participación de la doctora Emiliana Rizopatrón Terrero, médica cirujana y magíster en epidemiología clínica con mención en métodos cuantitativos, reconocida por su sólida trayectoria e investigación biomédica, análisis estadístico e información académica. Actualmente se desempeña como asesora de proyectos de investigación clínica y especialista en estadística en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, y donde también coordina el Centro de Gestión de Datos. Ha sido docente en cursos de pregrado, posgrado y diplomados en las reconocidas instituciones como Universidad Peruana Cayetano Heredia, Pontificia Universidad Católica y la Universidad San Martín de Porres. Su trabajo ha constituido significativamente la formulación de protocolos de investigación, así como la capacitación de profesionales en la salud en temas como bioestadística, redacción científica, EPE, Info y Stata. Agradecemos su presencia y generarse disposición para compartir su experiencia con nosotros en espacio de divulgación científica que busca fortalecer la cultura de investigación en el ámbito de la salud pediátrica. Doctora Emiliana Rizzo-Patrón, buenas tardes, bienvenida. Puede Muy continuar. buenas tardes, doctor Mesa. Muchas gracias por la introducción. Estoy acá nuevamente con ustedes en estos martes de divulgación científica, que son un esfuerzo importante y valioso del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja de seguir construyendo capacidades en investigación, en ciencia, para seguir fortaleciendo el nivel de nuestros médicos, nuestros profesionales de la salud, enfermeras, biólogos y, y demás especialistas y profesionales que están vinculados con la salud de nuestros niños. Así que vamos a iniciar, siendo ya las 12:10. Voy a compartir mi pantalla. Esta es la segunda clase que estoy dando en los martes de divulgación científica. Em, Pueden coordinar con Rosalinda Grados o con docencia para ver si tienen acceso, si les gustaría revisar versiones anteriores de estos martes de divulgación científica para que puedan ir construyendo em, sus capacidades, ¿no? Y puedan aprovechar en forma longitudinal todo el contenido que se ha preparado de estas sesiones. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio formalmente a nuestra charla. Antes que nada, agradecerles a todos por la conexión, por estar interesados en fortalecer capacidades en investigación. Estoy muy contenta siempre de hacer este trabajo, así que también aprovecho de compartir con ustedes mi correo electrónico que lo tienen aquí en la diapositiva inicial. Y pueden ustedes escribirme cualquier duda, consulta que tengan, ya sea de esta exposición o de otros temas de investigación. Antes de empezar con el contenido de la charla, voy a manifestarles la declaración de conflictos de interés de mi parte como ponente el día de hoy. Las opiniones expresadas en esta presentación son exclusivamente personales y no representan la postura institucional del Instituto Nacional de Salud Niño San Borja ni de ninguna otra entidad con la que tengo afiliación. El contenido de esta presentación tiene fines académicos y formativos. Todo caso específico de reportes de caso en este contexto será objeto de evaluación individual por parte del Comité Institucional de Ética en Investigación competente, asegurando la independencia, imparcialidad y respeto por los principios éticos aplicables. Además, declaro no tener conflictos de interés relevantes con respecto a los temas tratados el día de hoy. El objetivo de la charla hoy día es de orientarlos a todos ustedes, investigadores, o que tienen interés de hacer investigación y de formarse en esta bonita
carrera, ¿no? de investigación, en la estructuración o la forma de cómo crear un consentimiento informado específico para la publicación de reportes de caso. Estamos construyendo varios, ya en relación a la sesión anterior de hace casi un mes, estamos hablando de los reportes de caso. Consideramos que el reporte de caso muchas veces constituye la primera intención de hacer investigación, el primer acercamiento a lo que es investigación en salud y publicaciones, ¿no? En esta búsqueda de crecer como científicos, como parte del conocimiento, los generadores de conocimiento, ¿no? Que va a servir ah, para, eh, para mejorar la salud, ¿no? El conocimiento en algún aspecto de nuestras carreras, ¿no? Algún foco de nuestro interés. Y es entonces los reportes de caso importante porque muchas veces es lo primero que hacemos, ¿no? En investigación. Entonces, este es el objetivo de esta presentación, de esta charla, ¿no? El guiarlos en cómo se construye este proceso de consentimiento informado para la publicación de reportes de caso, con la idea de que ese consentimiento informado que ustedes apliquen a la hora de estar frente a un paciente para el cual le quieren eh, tomar su consentimiento para publicar su caso, ya sea en un congreso científico, en una revista científica o con fines educativos, académicos, que este consentimiento informado sea voluntario, ¿no? Tenga estas partes importantes, principios éticos importantes que tenemos que garantizar como investigadores. Comprensión, ¿no? del contenido, que tenga la información suficiente, que el consentimiento sea válido, es decir, que tenga una firma y fecha eh, específica y definida, y posibilidad de revocación. Todo esto lo vamos a revisar con calma, sobre todo reconociendo de que el consentimiento informado es una palabra que es bastante familiar para todos nosotros, quienes estamos expuestos a ciencias de la salud, a profesionales de la salud, o también como cualquier ciudadano que tiene una atención médica, muchas veces tiene que firmar un documento donde manifiesta su consentimiento del procedimiento, ¿no? Donde se supone que debe de recibir información de qué es lo que se le va a hacer. Pues en frente de esta familiaridad extrema del consentimiento informado, esta palabra que quiere decir, no siempre está muy claro qué quiere decir el consentimiento informado. Y pues es por eso que estamos haciendo estas charlas, pues porque reconocemos que existe este reto entre lo que es ideal en un consentimiento informado versus lo que se aplica en la realidad o en la práctica, ¿no? La teoría, vamos a tratar de recordar la importancia, qué partes debe tener teóricamente, pero lo importante es que ustedes puedan interiorizar todos estos conceptos para que se puedan aplicar en la práctica. Usualmente sabemos que cuando hablamos de un consentimiento informado, le damos esa responsabilidad quizás a un personal que es más administrativo, que no entiende quizás la importancia o el contenido de lo que está allí escrito. Por ejemplo, hablando de procedimientos, ¿no? Usualmente, cuando yo personalmente he estado expuesta a un procedimiento médico, eh, la enfermera, la técnica de enfermería, con mucha amabilidad, me presenta el consentimiento informado eh, para firmar. Es un documento que, ¿no? Se quiere salir del paso, solo necesitan que firme y no se conoce cuánto el paciente ha comprendido de este consentimiento informado. Es por eso que ese es el reto, énfasis en la documentación. En la práctica lo que se prioriza es ese documento escrito, firmar un formulario para proteger a alguien de una responsabilidad. Y eso no siempre viene acompañado de decisiones reales. La idea de ese consentimiento es que se transmita una información para que el paciente pueda tomar una decisión. No es un trámite, no es un requisito.
En el contexto de investigación es más complejo todavía, porque la investigación no está vinculada con su estado de salud. La investigación es voluntaria. La investigación es un regalo que el paciente podría dar si quiere a la ciencia, al conocimiento. No tiene nada que ver con su estado de salud, no tiene nada que ver con lo que yo pienso como médico de que le pueda hacer bien para su estado de salud. Entonces es más complejo todavía el consentimiento informado en el contexto de investigación. Hay muchos estudios que muestran esto, este otro reto, ¿no? De que el paciente la comprensión del paciente de lo que dice ese consentimiento es muy limitado, es muy escaso. Si le preguntamos a un paciente cuáles eran los riesgos, ¿no? De ese consentimiento, ¿no? Se supone que debe haber entendido algo de los riesgos, pues es muy escaso lo que ha comprendido de los riesgos. ¿Qué alternativas tiene si no hacemos esto? Tampoco lo reconoce. No tiene recuerdo ni comprensión de qué opciones alternativas tiene. Qué serio es ese momento, esa responsabilidad nosotros que estamos aplicando un consentimiento informado. ¿Y por qué es que firma al final, ¿no? ¿Por qué es que los participantes terminan firmando el documento que se les ponga al frente? Porque sus decisiones están impulsadas en la confianza al sistema, a su médico, a su personal de salud, que eso es muy bueno, que confíen en nosotros. Pero en contexto de investigación es muy peligroso. La confianza que tienen los pacientes en nosotros en el contexto médico es muy bueno, pero en el contexto de investigación es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se puede confundir o el paciente tiende a confundir el rol de una sola persona, una misma persona que a veces es médico y a veces es investigador. Entonces esa línea no es muy clara definir. Y eso, porque digo que es peligroso, porque el paciente piensa y confunde de que ese consentimiento tiene que ver con su salud, tiene que ver con que él esté bien, tiene que ver con que le van a hacer un procedimiento que le va a ayudar a su salud, ¿no? Como muchas veces lo hacemos firmar algunos documentos a los pacientes porque estamos confiados de que eso es lo mejor para él, pero cuando es investigación hay que ser muy claros de que ese consentimiento no tiene nada que ver con su salud, no va a cambiar en nada lo que le vamos a recomendar, lo que le vamos a sugerir de su atención de salud. Por eso es importante reconocer eh, estas diferencias y hacer esta charla y compartir, discutir, conversar con nuestros colegas de estos distintos roles que como médicos o personal de salud vamos a desempeñar, ¿sí? ¿Qué cosa es un reporte de caso? Si usted se ha conectado a esta charla de hoy, probablemente conoce qué cosa es un reporte de caso. Y es una descripción detallada, es un documento que escribimos detallado y sistemático de cómo es un caso clínico, una historia clínica, donde colocamos lo que es la evolución, detalles sobre el diagnóstico, del tratamiento, qué pasó con el seguimiento de uno o varios pacientes a nivel individual. El reporte de caso es a nivel individual donde me interesa conocer el detalle de cada caso por separado, no agruparlos y describir promedios, tendencias, no. Es en específico uno, dos, tres, cuatro pacientes, quiénes eran, qué edad tenían, cómo se presentó su enfermedad, qué intervenciones se le hicieron, qué procesos diagnósticos se les aplicaron, cómo les fue con su tratamiento, con el objetivo de mostrar características infrecuentes, novedosas o relevantes desde el punto de vista clínico, diagnóstico o terapéutico. Muchas veces también los reportes de casos son útiles para lo que es difusión académica, formación, que tiene que ver con capacitaciones en salud, formación de nuevos médicos, de nuevos especialistas. El propósito de estos reportes de caso es contribuir al conocimiento médico mediante la documentación de situaciones poco comunes. Usualmente sirven también para generar hipótesis en el futuro.
para futuras investigaciones. Y como les decía, para la capacitación médica o académica. Pero no solo eso es el reporte de caso. El reporte de caso también implica responsabilidades éticas, comparables con otros tipos de investigaciones, especialmente cuando hablamos de la confidencialidad y el consentimiento informado. Punto número 2. ¿Qué cosa es el consentimiento informado? Yo les he adelantado a modo de introducción, cuando hablaba de los retos del consentimiento informado, ¿qué cosa es el consentimiento informado? Pues es un requisito legal, no es opcional, es un requisito legal, además es ético, además es regulatorio para la mayoría de transacciones de atención médica e investigación. Cualquier actividad que tenga que ver con una atención médica y de investigación tiene de por medio un consentimiento informado. También hay consentimientos que escapan quizás este contexto, que tienen que ver con consentimientos de datos personales cuando te logueas en una página web, cuando declaras que estás de acuerdo con las condiciones, cuando te unes a una red social, ¿no? Eso estás consintiendo una serie de detalles, ¿no? Casi nunca los leemos, pero eso es, estamos consintiendo un acuerdo entre dos partes, porque es un requisito legal. Otorga la autorización de acciones que de otro modo serían incorrectas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, quiero entrar a tu casa? Tú me tienes que decir, ¿para qué? ¿Por qué tienes el derecho de hacerlo? ¿No? Yo tengo que tener tu consentimiento para transgredir esa puerta, porque es tu casa. Tengo que tener tu permiso, tu autorización. Lo mismo para un examen de sangre. También que tengo que pedir autorización. Y cómo no, de datos personales con fines científicos y académicos. Está basado en la comprensión de lo que implica esta transacción. Yo tengo que entender qué es lo que me estás pidiendo. Permiso para qué te quiero dar. Comprensión. Y es por eso importante, consentimiento informado tiene que, lo primero, que el participante entienda qué es lo que implica participar en lo que sea que le estamos invitando. Es una invitación. Tiene que estar ausente de coerción. ¿Qué cosa es coerción? Es cuando hay algo más atrás. No necesariamente vamos a forzar al participante, no tiene que ver con esta práctica, ¿no? Todo investigador, todo médico en salud, todo enfermera, quien quiera hacer investigación, tiene un fin último positivo, tiene una buena intención, ¿no? Sin embargo, como estamos en un entorno médico y de salud, se puede confundir y puede sentirse que existe una coerción, a pesar de que no es nuestra intención de hacerlo. Porque cuando, lean acá, cuando el participante siente, no está obligado, pero él siente, él cree que no puede negarse a participar, existe una coerción. Entonces, mediante el consentimiento informado, yo tengo que asegurarle a él que no tiene ninguna obligación de hacerlo, que no va a perder una calidad de atención médica, que no lo vamos a rechazar de alguna forma, no le vamos a negar acceso a algún espacio que él tiene derecho. Entonces, es importante considerar que la coerción no quiere decir que nosotros estamos voluntariamente ejerciendo una presión al propósito, no. Es que por defecto, el espacio hospitalario de atención de salud ya ejerce una presión, porque todos quienes estamos ahí interactuando con los participantes, le da la falsa sensación de que estamos ahí por el bien de su salud. Entonces es por eso que el consentimiento informado nos ayuda a deslindar esos dos roles, para estar seguro que el paciente nunca se sintió presionado y que realmente está libre de decidir sí o no quiero que uses mi información para algo. Es importante que nosotros entendamos esta responsabilidad y mediante el consentimiento informado es la forma que nosotros, ¿no?
esclarecemos este escenario y nos quedamos tranquilos de que el participante realmente sí estaba aceptando participar de forma libre, autónoma, ¿no? Está basado por el respeto, en el respeto por la autonomía de las personas y su derecho de decidir su propia, qué se hace, definir sus propias decisiones, qué se hace con su información, si quiere o no quiere colaborar con la ciencia, con el conocimiento, ¿no? Es un proceso de comunicación entre el proveedor de atención médica o el investigador y con el participante. Ahora, fíjense que esta diapositiva tiene que ver definición del consentimiento informado. Ahora, consentimiento informado en investigación, ahí tenemos que ser más claros aún de que esta participación tiene que ver con otros fines que no son de su salud, ¿no? Por eso es voluntario, que no tiene nada que ver con su estado de salud, con lo que nosotros les recomendamos como médicos o como especialistas o trabajadores de salud para su bienestar. Es algo que el beneficio no es para él, es para la ciencia, es para el aporte a la academia, es para seguir avanzando en el conocimiento de alguna patología o una enfermedad. Y ahora, en reportes de caso, pues necesitamos también diferenciar lo que es un consentimiento informado para reportes de caso y un consentimiento informado para investigación. Porque el reporte de caso para el consentimiento informado para reporte de caso es cuando se autoriza explícitamente la publicación o el uso de su información clínica para un caso clínico, donde es diferente el objetivo cuando hablamos de investigación. ¿Qué sucede? Hace un momento les decía que ustedes cuando se afilian a una red social, ¿no? O cuántas veces, ¿no? Queremos crear nuestro usuario de alguna aplicación del móvil, del smartphone, y tenemos que, ¿no? aceptar las condiciones. Pues más aún se discute la importancia de proteger la privacidad de las personas en todo nivel. Mira, acá tenemos esta imagen donde estamos consumiendo una página web, ¿no? Estamos leyendo algún artículo y por todos lados queda registro de ello y después se puede usar esa información, quién sabe para qué, ¿no? Probablemente con fines comerciales, de marketing, ¿no? El algoritmo que nos sigue sin saberlo, pues cada día más se discute esta situación, ¿no? Y cómo no, vamos a reconocerla más todavía en el entorno de salud. Nosotros en Perú tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, que es esta ley 29733, que nos exige de que tenemos que proteger la privacidad, que todo ciudadano en el Perú tiene el derecho a la privacidad, ya que datos de salud son considerados como datos personales, no solo datos personales, sino datos personales sensibles, los datos de salud, que se recaban en un contexto de salud. Y para usar esa información necesitamos consentimiento previo, libre, expreso e informado. Entonces, no nos podemos escapar de esta obligación. No queremos luego que nuestro paciente diga y denuncie que él pensaba que esa firma era para que le sacaran sangre o que tenga, no, tenemos que estar seguros que ha comprendido. La confidencialidad, hay dos términos importantes. Esta diapositiva también es de la charla anterior de anonimización, que les recomiendo que la puedan revisar si es que están pensando hacer un reporte de caso. La confidencialidad es una obligación ética y legal del personal de salud investigador de no divulgar información del paciente sin su autorización. No divulgar. Confidencialidad es no divulgar. Y se basa en la relación de confianza clínico-paciente. Ahora, la privacidad es el derecho del individuo de controlar el acceso a su información personal y médica. Incluye decisiones de qué compartir, con quién y para qué propósito.
Em, Nosotros también conocemos que existen consentimientos informados para participar en proyectos de investigación y a veces se puede confundir ese consentimiento para investigación versus un consentimiento para reporte de caso. Pues no, son intercambiables, no es lo mismo. Ahí tengo algunas características de cada uno, pero básicamente se resume a que los consentimientos informados deben de ser específicos, no deben de ser amplios, infinitos. Deben de ser específicos porque yo tengo que decir para qué estoy tomando sus datos. No son intercambiables. El consentimiento para investigación no cubre automáticamente la publicación o divulgación pública de datos personales. ¿Qué pasa? Cuando estamos haciendo un reporte de caso, vamos a hablar específicamente de una persona. Es como que yo haga un artículo en un periódico sobre un caso clínico y no me dé cuenta del riesgo que puede ser de que esta persona se identifique o que alguien la pueda identificar. Entonces, son datos personales. A pesar de que yo no estoy mencionando su nombre, ni su fecha de nacimiento, ni su DNI. Si quieren, si están interesados en ese tema, pueden ver la charla de hace 3 semanas de anonimización. Porque no solo mediante esos datos se puede identificar a las personas. Si yo junto varios pedazos de información, podría identificar de quién se trata, ¿no? Si yo hago un reporte de caso de una doctora, ¿no? De edad adulta mediana, ¿no? No adulta mayor entre la década de 40 y 50 años de especialidad epidemióloga, ¿no? Que trabaja en un hospital público, ¿no? Y puedo decir su reporte de caso, ¿no? Puedo explicar, ¿no? Todo llegó con tantos síntomas, se le hicieron todas estas exámenes, la tomografía reveló, ¿no? Que había tal y tal cosa, se hizo esta intervención quirúrgica, respondió hacia el tratamiento, ¿no? Y eh, y ha sido todo un éxito el caso. Pues alguien podría reconocer que se trata de mí, ¿no? O de tal o cual persona. Es por eso que es tan delicado los reportes de caso. Es incluso más delicado que un consentimiento para una investigación observacional. Es más peligroso el riesgo de reidentificar a la persona. Por eso es que no son intercambiables, porque estamos hablando de datos personales. La confidencialidad y el derecho a la privacidad requieren de un consentimiento específico para reportes de caso, especialmente porque puede implicar la identificación indirecta del paciente. ¿Qué ha pasado? Hay casos de denuncias serias en países donde esto está más regulado, donde se meten en problemas tanto la institución como el médico que es responsable de divulgar esa información. Entendemos que la oportunidad para hacer ese consentimiento informado, es decir, el momento en donde yo estoy acceso frente al paciente de hacer este consentimiento informado, a veces no es ideal. Es decir, yo no sé, quizás este caso lo voy a querer reportar de acá a 3 años, ¿no? No estoy, es esa oportunidad, el momento ideal donde yo aplicar el consentimiento informado, no siempre em, se da en un momento que yo lo tenía planeado. Es por eso que ustedes tienen que estar preparados, por eso es importante y grato que ustedes estén acá conectados. No necesariamente si están pensando en un reporte de caso actual, pero seguro en lo largo de su carrera van a estar quizás frente a esa oportunidad de aplicar el consentimiento informado. Es por eso tienen que estar preparados, capacitados de cómo hacerlo, porque es a veces imposible volver a contactar cierto paciente para reportar su caso. Entonces sí es importante que estén ustedes preparados de cómo pueden tener el consentimiento informado ustedes a la mano para que lo puedan aplicar en el momento oportuno. Vamos a pasar esto. Y siempre reconociendo nuestra responsabilidad como investigadores, ¿no? En el momento que tomamos esa decisión de
hacer una publicación, de ir a un congreso y a presentar nuestra experiencia con un cierto caso, de ir a un contexto académico, ¿no? Para presentar un caso de una nueva técnica quirúrgica. Todo eso, que es maravilloso profesionalmente, está relacionado, ligado a una responsabilidad. Entonces nosotros, como investigadores, tenemos la responsabilidad de explicar con claridad los objetivos de esa publicación, asegurarse que todas las dudas del paciente sean respondidas, adaptar los modelos, que no sea un modelo genérico. Eso no es un consentimiento informado. Un modelo genérico de consentimiento que habla en genérico, por ejemplo, dice, estoy de acuerdo de reportar mi caso para el doctor tal, ¿no? Y no se explica qué cosa es, con qué finalidad, en dónde lo quiero publicar. Tiene que ser específico, tiene que ser adaptado, sin omitir elementos éticamente relevantes. También nos tenemos que hacer responsables de este proceso de consentimiento informado, que sea respetuoso, empático y de acuerdo a los principios éticos de autonomía y justicia. Recordemos que nosotros antes que investigadores somos médicos o somos personal de salud. Entonces, más aún tenemos que cuidar esa responsabilidad si tomamos ese otro rol. ¿Cuáles son las partes del consentimiento informado? Acá yo les voy a presentar, ¿no?, una estructura tentativa, recomendada, de qué partes tiene que tener este consentimiento informado para reporte de caso. Y luego en las siguientes diapositivas yo les voy a ir presentando un fraseo, ¿no?, una redacción sugerida que ustedes también pueden adaptar libremente. Las partes del consentimiento informado son estas, bueno, son tres en realidad, porque la última es un bonus, una recomendación, pues no forma parte obligatoria de un consentimiento informado. Lo primero es una introducción, una presentación donde prácticamente yo me presento como, ¿no?, investigador, soy fulano de tal, quiero hacer esto, ¿no? Es una breve introducción. Esa es la parte más importante. La segunda, donde proporcionamos la información, para qué, el propósito, justificación de por qué quiero reportar tu caso, en qué consiste este reporte, qué cosa voy a decir, qué se va a comunicar, dónde se va a hacer, cuáles son los riesgos de eh, publicar este caso, que tiene que ver con lo de la privacidad. La segunda parte es el consentimiento expreso, donde se declara, firma, autoriza el participante, ¿no? Esto es como la parte más legal, donde pone su firma, su fecha y manifiesta ya de forma expresa su autorización. Y yo les recomiendo que, para ser éticos en su trabajo como médicos y como investigadores, puedan quizás hacer un esbozo de información del caso para el paciente. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hemos hecho visitas, supervisiones de cómo es el proceso de consentimiento informado, no sé si ustedes lo han vivido también, pero a veces es rapidito, ¿no? Viene el paciente, se atiende para su medicina, si se hace el consentimiento informado. Sin embargo, el paciente no sabe en realidad o carece de información de su propio caso. Entonces, nosotros estamos queriendo usar su caso para enseñarle a otros médicos, para publicarlo, pero no estamos cuidando de que ese paciente entienda bien cómo es su enfermedad. A veces no saben o no tienen detalles de qué les ha pasado, qué les ha sucedido, cuál es la entidad eh, qué es lo que ha pasado con su enfermedad. No tienen un detalle de qué es lo que les ha sucedido de su patología. Entonces, sí es importante al menos darle un pequeño folletito, un pequeño descripción, si es que no somos capaces de dárselos verbalmente, pero asegurarnos que si ya lo vamos a usar, el caso del paciente, para una publicación, que al menos él sí sepa de cuál fue su enfermedad,
cómo le dio, a qué se debe, ¿sí? Es importante ser empáticos y respetuosos con nuestros pacientes. Y acá les voy a dar un detalle importante. Nosotros tenemos que garantizar que el texto, el contenido del consentimiento informado, sea adaptado para ser comprendido a un nivel básico, que no incluye informaciones complejas, palabras difíciles de comprender, redacciones intricadas. Y por eso les traigo el término de legibilidad, que es un término poco utilizado, que alguien podría decir que eso no existe en el español, que no se debe de confundir con legibilidad. Son dos términos diferentes, la legibilidad y la legibilidad, la capacidad de leer y comprender versus la capacidad de ver las letras. La legibilidad se refiere a que fácil es leer visualmente un texto. Tiene que ver con la forma de la letra, ¿no? Quienes hacen campañas, ¿no?, de marketing, ¿no? Los comunicadores tienen que ver o diseñadores gráficos. Legibilidad, qué tan fácil es diferenciar las letras, leer visualmente un texto. Sin embargo, en el contexto de consentimientos informados, nos interesa la legibilidad, que tiene que ver con la complejidad del texto. Se refiere a la facilidad de comprensión del contenido textual, sin tecnicismos, sin oraciones complejas. Qué tan fácil es entender el texto. Y para eso, los comités de ética, bueno, en Estados Unidos, pero nosotros acá en el Comité de Ética del Hospital del Niño San Borja, les pedimos a nuestros investigadores que utilicen algún tipo de indicador de legibilidad o complejidad de texto. Hay muchos, ustedes si quieren pueden leer un poco más sobre ello, pero básicamente este de Fletch Grade Level habla de cuántos años de estudio están relacionados a ese nivel de complejidad de texto. Entonces, por ejemplo, un indicador de 8 quiere decir que 8 años es un chico que está, una capacidad, una complejidad de lectura de octavo grado o segundo de media, ¿no? Un indicador o nivel 2 va a tener que ver con segundo grado de primaria. Un nivel 12 tiene que ver con doceavo, que ya está por terminar la secundaria, ¿no? Eso es básicamente lo que tiene que ver con este indicador de Fletch. Y lo que se recomienda es que tenga menos, una complejidad menor a 8, de un grado 8 o nivel 8. ¿Y qué cosa quiere decir 8? Que el 80% de los adultos en Estados Unidos van a comprender lo que dice el texto. Entonces, mejor que sea grado 6. Y acá tenemos varios ejemplos, qué tipo de libro, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter está en un nivel 7-8. Un artículo científico está en un nivel académico 17-18. Un nivel de lectura 17-18. Y para eso yo les voy a compartir estas métricas que existen o herramientas que existen para medir esta complejidad de texto. Nuevamente, se recomienda que sea al menos menor a 8, que técnicamente sería la complejidad de un texto para un chico de segundo de media. Pero acá les proporciono estas herramientas. Hay muchas, muchas en internet donde ustedes pueden pegar su texto y les dice cuál es este Pledge Grade Level. ¿Sí? Ay, ¿Dónde está esto? Ah, ya. Perdón, que pensé que se me había borrado la diapositiva siguiente. Entonces, ahorita vamos a regresar a lo que son las partes del consentimiento informado, considerando que tenemos que tener mucho cuidado con el grado de complejidad del texto. Acá les muestro una introducción. Lo podemos leer.
La introducción, este documento tiene como finalidad registrar su consentimiento para que el personal médico de nuestra institución pueda utilizar su caso clínico o el de su hijo o familiar en una publicación científica o académica. Esta información será presentada de manera anónima, sin revelar su identidad y únicamente con fines educativos, científicos o académicos. Pues este texto que ven acá en anaranjado tiene un índice de 16. Algunas herramientas de texto, de detección de este índice me decían que era 16, algunas decían que era 21, lo cual excede ampliamente lo recomendado, que es menor a 8. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero me parecía que estaba bastante comprensible lo que había escrito. Sin embargo, está por encima del 8 recomendado. Y lo cambié hasta tener un valor de 8 de esta complejidad de texto. Fíjense las diferencias. Este documento tiene objetivo pedir su permiso para que el personal médico de nuestra institución pueda usar información sobre su caso o el de su hijo o familiar en una publicación científica o académica. La información que se comparta no incluirá su nombre. Fíjense que ya no uso anónimo, que será anónimo. No incluirá su nombre ni datos personales. Su identidad se mantendrá en privado. El uso de esta información será solo con fines educativos, científicos o académicos. Nada más con el cambio de un par de palabras, ya puedo lograr este índice de complejidad de 8, el recomendado. Entonces, la introducción también tiene esta parte más específica. El médico que está atendiendo a su hijo o hija, el doctor, ¿no? Fulano de tal, cree que su caso clínico puede ser útil para enseñar a otros médicos o estudiantes y para ayudar a otros niños y niñas en el futuro con la condición XX. Tenemos que ser específicos, ¿no? Por eso le pedimos su autorización para usar información médica del caso de su hijo en una publicación médica o presentación científica. Esto no afectará la atención médica que recibe su hijo. Su decisión es completamente voluntaria, ¿no? Esto es la introducción. Ahora vamos a la parte de información, porque es el consentimiento informado. Ahorita vamos a la parte de información que tiene que tener estos tres contenidos, ¿no? ¿Para qué? ¿No? El propósito, la justificación. Y le podemos decir literalmente, ¿para qué se quiere compartir este caso? Compartir esta información servirá para enseñar a otros médicos sobre la enfermedad o situación médica de su hijo. Y ahí tengo que detallar qué enfermedad es. Por ejemplo, puede ser tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces ahí yo debería decir, esta información servirá para enseñar a otros médicos sobre la enfermedad que tiene su hijo, que es la tetralogía de Fallot. Y ahí tengo que detallar qué es. También servirá para mostrar tratamientos que han sido útiles para que en el futuro la atención de otros niños o niñas pueda ser mejor. También va a servir para apoyar la formación de nuevos médicos, ¿no? Todo esto es lo que está dentro del consentimiento informado. ¿Qué más? Tenemos que decirle qué cosa vamos a decir. Entonces, ¿qué tipo de información se convertirá? Se podrá usar parte de la historia clínica de su hijo, por ejemplo, síntomas o cómo evolucionó, resultados de exámenes médicos o imágenes, qué tipo de tratamiento recibió y cómo respondió, fotografías. Acá sí tengo que explicitar, tengo que ser muy explícito qué cosa, si es que voy a usar fotografías, tengo que detallar, ¿no? Si vamos a usar fotografías, le vamos a pedir su permiso específico. También vamos a utilizar datos generales como edad y género. Y también si hay otra información importante para explicar en el caso, ¿no? Esto nuevamente les comento que es un modelo de la redacción que pueden ustedes incluir en su consentimiento informado. ¿Dónde se publicará? ¿Dónde se publicará su caso? ¿No? Le podemos hacer esa pregunta en el consentimiento informado. El caso puede compartirse en tal lugar, en una revista médica, en un congreso o reunión científica o un material educativo para médicos estudiantes.
¿no? Tenemos que decir en dónde lo queremos, cuál es nuestra intención. Y esa es la parte más importante, ¿no? Dentro de la parte de información, hemos dicho qué cosa, por qué lo queremos hacer, es el propósito, para qué cosa vamos a decir, ¿no? Y cuáles son los riesgos. ¿Cómo se protegerá la privacidad de su hijo? Y acá esto es bien importante, tiene varias partes. Miren todo lo que puede ser importante mencionar. Para que nadie pueda reconocer al paciente, se harán las siguientes cosas. No se usará su nombre ni otros datos que lo identifiquen directamente. No vamos a usar ni iniciales ni fechas exactas. Se cambiarán o eliminarán detalles que puedan hacerlo reconocible. Seguimos. Las imágenes no mostrarán el rostro completo, ni ningún detalle identificable si es que se puede evitar. Si se requiere usar una imagen que podría ser identificado, le explicaremos de qué se trata. Ojo, imágenes faciales necesitan obligatoriamente un permiso especial, porque clarísimo se podría identificar a ese paciente. Por si acaso, las barras negras sobre los ojos o el pixeleado de los ojos en una cara no son considerados métodos suficientemente efectivos para anonimizar una imagen. Se han hecho amplios estudios sobre eso y se puede reconocer igualmente a las personas. Entonces, vamos a poner las barras, sí, pero también le tenemos que pedir permiso explícito del uso de esa fotografía, que salga eh, la parte facial, ¿no? Su cara. Solo el equipo médico autorizado verá la historia médica completa. Aviso importante, también le tenemos que decir esto. Aunque se tomen muchas precauciones, si el caso es muy poco común, alguien cercano a usted podría reconocer al paciente. Entonces, fíjense que todavía no termino con esta parte, pero para aquellos que son dentistas, cirujanos maxilares o cirujanos plásticos, todo lo que tiene que ver con la cara es más retador. Ustedes tienen que tener un consentimiento informado muy específico para el uso de imágenes faciales. Ahora pasamos la tercera parte, que es el consentimiento. Básicamente es, ¿no?, las autorizaciones. Declaración de consentimiento informado. Yo, fulano de tal, representante del niño, ¿no? Tal, con documento de identidad número XX, declaro que marca, ¿no? He leído este documento completo y he recibido una explicación clara sobre el propósito contenido de la publicación propuesta. Marca esta casilla. He comprendido que la institución médica de mi hijo podría ser compartida con fines educativos, científicos, siempre respetando su privacidad. Seguimos con la autorización. Aquí usted podrá decir con calma y libertad qué tipo de información médica sobre su hijo permite que se use en la publicación científica. No tiene que decir sí a todo, puede autorizar solo lo que le parezca bien. Acá le estoy dando autonomía, le estoy dando capacidad de decisión. Estoy respetando em, estoy yendo justo con su capacidad de decisión sobre sus aspectos individuales, personales. Además, puede hacer todas las preguntas que necesite y acá le decimos, sí autorizo. Acá están los tres, autorizo. Autorizo la publicación de mi hijo, incluyendo la información médica mencionada anteriormente en los siguientes medios. También autorizo la publicación de imágenes. Adicionalmente, autorizo el uso de imágenes médicas e imágenes faciales. Autorizo la publicación de videos o otro tipo de datos. Por ejemplo, es importante mencionar que hay grabaciones en el terreno de la terapia del lenguaje, de la audiometría, hay publicaciones, hay medios escritos, ¿no? Publicaciones médicas que muestran audios de cómo va mejorando la dicción del lenguaje, ¿no? Y está donde él dice qué cosa ha entendido. Es redundante, si se dan cuenta ahorita yo para capacitarles estoy dando mucha información. Hay que
entender de que no queremos sobrecargar al paciente y darle un fichero de 5 páginas. Es un proceso. Acá tienen todo el detalle para que ustedes estén seguros de decirlo. Esto es un proceso. Tienen que conversar con el paciente. Y eso es lo que revisaría el reporte de caso, eso es lo que revisaría la publicación científica o el comité de ética. Por eso es que tiene que estar escrito. No necesariamente van a ustedes dar un libro de 5 páginas para que lea con letra chiquitita. Eso es una guía para ustedes para que puedan explicar y que el paciente se lo lleve y pueda compartirlo con alguien en quien confía y pueda leer bien, ¿no? Y que tenga todo el detalle necesario para nosotros, como investigadores, estar confiados, seguros, tranquilos de que el paciente ha entendido que es voluntario, ¿no? Que no está obligado de participar. Fíjense que dice aquí, esta publicación será permanente y no se podrá retirar una vez hecha pública. Qué importante decir eso. La información puede estar disponible en Internet y ser vista por personas de diferentes países. Aunque se tomen medidas para proteger la identidad de mi hijo, es posible que personas cercanas reconozcan el caso si tiene características poco comunes. No recibiré ningún pago ni beneficio económico por esta publicación. Puedo retirar el consentimiento en cualquier momento antes de la publicación final sin que esto afecte la atención médica de mi hijo. Y finalmente, la hoja de firmas. Voy a reiterar, la hoja de firmas tiene que tener fecha para cada firma. ¿Cuántas veces hemos recibido en el comité de ética consentimientos informados que no le ponen fecha? Eso no tiene validez alguna. Entonces, sí, es importante recalcar que tiene que tener fecha. Este consentimiento se emite por duplicado, quedando una copia para el paciente y otra para ser archivada con la documentación del caso clínico. Ya terminamos hoy día. Eh, esta diapositiva penúltima diapositiva, tiene la intención de que nosotros, por nuestro trabajo, tenemos una serie de derechos, ¿no? No derechos, sino nos da permiso de recabar una serie de información por nuestro trabajo. Entonces, eso es para el registro. Tenemos permiso, por ejemplo, si somos seguros médicos, ¿no? Farmacias, la farmacia pueden tomar datos. Personal de salud que no son médicos. El terreno de las historias clínicas electrónicas. Aplicaciones móviles que tienen que ver con salud. Laboratorios, hospitales, portales web. Todos en nuestros distintos roles tenemos esta capacidad de registrar data clínica de salud. Pero para yo usarla con otros fines, necesito una autorización para respetar el derecho que tenemos. Nosotros también lo tenemos, ¿no? Hay que ponerlo en los zapatos del paciente, ¿no? Nos gustaría que, no habiendo entendido que esa información se iba a publicar, pues no. No es mi intención, bueno, acá nuevamente les doy mi correo. No es mi intención darles una sobrecarga de información sobre el consentimiento informado, pero sí es mi intención que ustedes reconozcan el reto que es hacer actividades de investigación, hacerlas en un contexto ético, donde nosotros como investigadores nos sintamos seguros, orgullosos de hacer las cosas bien, de que en el futuro vamos a tener el respaldo de haber hecho algo en beneficio, o sea, cumpliendo los estándares éticos em, para proteger el bienestar de nuestros pacientes y para evitar cualquier problemas de conducta científica en el futuro. Entonces es importante que ustedes valoren pues esta responsabilidad y que espero que les sirva esta charla para que puedan confeccionar, redactar sus consentimientos informados respetando los principios éticos y siempre consultarle a su comité de ética. Si tienen alguna duda, pueden ustedes consultarle al comité de ética de sus instituciones y el comité de ética emite también recomendaciones específicas, no necesariamente en un contexto de una revisión de un proyecto, sino es como un consultor. Aprovechen esa función del comité de ética porque la idea es que ustedes estén practicando de forma ética correcta su ejercicio como investigadores. No sé si tienen
alguna pregunta, igual se les va a quedar esto grabado, me parece. Muchas gracias, doctora. Se han aperturado el chat para que las asistentes puedan hacer sus consultas a través del chat o de la caja de preguntas.